Mis hermanos queridos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más en Iglesia Palabra de Vida, contentos por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer, porque vamos de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos da la victoria. Si caminamos con Él, si estamos con Él, dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos da la victoria. Y continuamos en esta mañana y bendecimos también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga ricamente. Estamos ahí en YouTube saliendo y gloria a Dios llegando. Quién sabe a qué parte, ¿no? A cuántos hogares de diferentes países. Qué bendición poder llevar el Evangelio por diferentes naciones. Amén. Amén. Qué privilegio. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Vamos a ir ahora desde el capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Vamos a seguir con esto que el Señor nos está hablando, realmente muy lindo. Qué bueno que es ir avanzando en ese conocimiento. Y el título de este mensaje es La Ascensión. La Ascensión. Segundo estudio del libro de Hechos. Gloria a Dios. Leemos su palabra, capítulo 1, versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta preciosa porción de tu palabra, Señor. Gracias porque vemos esos acontecimientos maravillosos que nos dan gozo y alegría, Señor, de saber que no creemos, Señor, en fábulas, sino que creemos en un Dios que está vivo. Señor, que murió en la cruz por todos nosotros, pero el tercer día resucitó y ascendió, Señor, al cielo, y que pronto tú vendrás de la misma forma que ellos te vieron subir, Señor, sobre esa nube y desaparecer de sus ojos. Pronto vendrás por tu iglesia. Te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos que nos hables, nos sigas hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje, hermanos queridos. Si volvemos ahí a Hechos, capítulo 1, versículo 6, vieron que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vemos acá, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, vieron que la gente que se reúne alrededor del Señor tiene el privilegio de poder hacerle preguntas al Señor, que otras personas no. Pero qué bueno es poder reunirnos, ¿no? Estar juntos con el Señor y hacerle esas preguntas al Señor. No sé si tú le has hecho algunas preguntas al Señor que de repente no está bueno decir: Señor, ¿esto es así? ¿Cuándo vas a hacer esto, Señor? Y el Señor dice que tú preguntarás y Él responderá. Él responde. Dice que el Señor dice que también les preguntó, pero vieron que ellos le hicieron una pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Durante los años del ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban siempre cuándo Jesús restauraría el reino, sobre su reino, ¿no? ¿Cuándo vendría? Porque ellos sabían que el Mesías venía a reinar. ¿Cuándo reinaría? ¿Cómo sería ese reino? Ellos se preguntaban siempre. Incluso cuál sería también su papel en ese reino. Porque si hay un rey y hay súbditos, hay gente que está alrededor del rey, en este caso nosotros que estamos al lado del rey, ¿cuál será nuestro papel? Ellos se preguntaban, bueno, ¿qué haremos en ese lugar, no?
Ahora, tenemos que tener en cuenta también el contexto histórico, por lo que ellos se acuerdan que estaban pasando. Ellos estaban bajo ¿verdad?, la opresión del Imperio Romano. Entonces ellos decían, bueno, ¿cuándo será que venga el reino para que estos romanos salgan de nuestras vidas y podamos ser realmente libres? Porque estaban bajo una opresión y los romanos eran, ¿verdad?, eran muy severos. Ahora, desde el punto de vista, ¿verdad?, tradicional, el Mesías sería un conquistador y libertador de Israel de Roma. Ellos de verdad creían que, ¿verdad?, que ellos iban a ser liberados con respecto, ¿verdad?, que iba a venir a conquistar, ¿verdad? Y incluso cuando vieron que Jesús entró en un pollino, ¿verdad?, dijeron, pues, pero supuestamente el libertador tiene que venir subido en un caballo, con poder, ¿verdad?, con todo un ejército. Y fue todo lo contrario. Jesús se entregó en la cruz. Él murió. Entonces sus discípulos sabían cosas que todavía no entendían realmente de cómo era este reino y de qué se trataba este reino. Pero el reino que Jesús, ¿verdad?, se refería era un reino espiritual que se establecería ¿dónde? En los corazones de las personas. De ese reino está hablando el Señor, ¿verdad? En la vida de los creyentes el Señor tiene que reinar. Por eso cantábamos hoy, porque Él reina con poder, y decimos, pero ¿cómo? ¿Dónde está reinando el Señor? Supuestamente, si tú has recibido a Jesús en tu corazón tiene que haber un trono, y Él tiene que estar sentado en ese trono, reinando y gobernando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de un reino espiritual. Ahora, miren lo que dice ahí en Lucas, con respecto a esto, en Lucas capítulo 17, versículo 21. El mismo autor de este libro de Hechos, Lucas. Miren qué bueno lo que dice ahí. Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Queda claro? Entonces el reino de Dios está entre nosotros. Ya el reino de Dios está entre nosotros. Su reino y el poder libertador de Dios permanece en los creyentes a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Cuando Dios entra en nuestro corazón, su Espíritu Santo entra y hay que hacer, reina en nuestras vidas. Ahora, si volvemos ahí a Hechos 1, seguimos con el versículo 7. Qué lindo que es aprender y conocer realmente lo que el Señor está estableciendo, lo que ya estableció. Hechos 1, versículo 7, y les dijo, no toca a vosotros saber, cuando ellos le hacen esa pregunta, dice, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay algo que solamente el Padre sabe. Incluso mucha gente dice por ahí que Jesús no era Dios, porque Jesús sabía cosas que no sabía. Pero déjame decirte que Jesús cuando vino dice que se limitó y se autolimitó. Y hay cosas que solamente le pertenecen al Padre. El origen de toda revelación está en el Padre. Incluso también el tema de los tiempos, ¿no? Ahora, como otros judíos, ¿verdad? Los discípulos vivían disgustados y sometidos al imperio romano. Ellos vivían disgustados con este imperio. Querían que Jesús, ¿verdad?, liberara a Israel del poder de Roma y que Él sea el rey de una vez por todas. Que Él ya establecía su reino. Pero Jesús explicó que el Padre establece el tiempo. Eso quiere decir, el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos, ¿verdad? Eso puede ser a nivel personal, puede ser a nivel nacional y a nivel mundial. Solamente el Padre es el que establece los tiempos, ¿no? Si algo ocurre, ¿verdad? O no ocurre ahora, puede decir, pero yo quiero que ocurra ahora. Yo quiero que pase ya. Eso le pertenece solamente al Padre, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en el tiempo de Dios. De eso está hablando, que los tiempos, ¿de quiénes son? Son de Dios, son del Padre. Y cuando Él lo quiere hacer, no es cuando vos querés hacerlo, sino cuando Él lo quiere hacer. Lo va a hacer, como dice el Salmo 37, ¿no? Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará.
Tenemos que encomendarlo al Señor y confiar en Él, y Él lo va a hacer. Porque los tiempos son del Señor, no son tus tiempos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas ya, ¿sí o no? Y quiero que esto suceda ya, pero es el Padre el que dice, no, es ahora. Incluso Jesús vino cuando el Padre lo envió. Dice que de tal manera Dios amó al mundo, que Dios entregó a su unigénito Hijo. Es cuando Él dijo, es ahora. ¿Y sucedió o no sucedió? Ahora, el tiempo que se ha establecido ese reino también terrenal, ¿no? Va a ser también cuando el Padre diga. La trompeta ya debe estar ¿verdad? En la boca del ángel. En cualquier momento va a sonar. Y cuando el Padre diga, es ahora, ahora va a ser. Y Cristo va a venir nuevamente por la iglesia. Amén. Si volvemos ahí a Hechos, entonces 1, versículo 8, y acá sabemos bien por lo que estudiamos el domingo pasado, que este es el versículo, el capítulo, ¿verdad? Versículo 8, es el más importante de todo el libro de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El poder, de verdad, del Espíritu Santo no lo limita en la energía ordinaria, sino que involucra valor, ¿verdad? Entrega, de eso está hablando, de ese poder, valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. De eso se refiere. Incluso los discípulos necesitarían de todo eso para cumplir con la misión que tenían que ellos, que era encomendada por el Padre, ¿no? Dice, el poder para que me seas testigo, para que seas testigo, y el poder para que hay que tener valor, hermanos, para ser cristiano, para predicar el evangelio, ¿sí o no? Sí. Hay que ser hombres y mujeres de valor. Tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que tener entrega, entregados a la misión que el Señor nos mandó a hacer. No, hoy estoy y mañana no estoy. No, tenemos que estar entregados totalmente a la misión que el Señor nos mandó a hacer. Es tremendo, tenemos que tener confianza de saber que si Dios nos manda, Él nos va a guardar y nos va a respaldar, ¿sí o no? Porque no es con tu poder, y tienes que tener, y Él nos va a dar también ese conocimiento que viene desde lo alto para poder decir lo que tenemos que decir y saber los tiempos que estamos viviendo y cómo tenemos que proceder en determinadas circunstancias. Y ese conocimiento, ¿quién te lo va a dar? El Espíritu Santo. Tenemos que tener la habilidad para, conforme a los tiempos estamos viviendo también, ¿verdad? Aprender a llegar a los jóvenes, a la gente mayor, en todos lados. Y la autoridad que solamente te la da el Espíritu Santo. Ahora, Jesús prometió a los discípulos que recibirían el poder para ser testigos después de recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay un proceso. Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Hay procesos. Miren, número 1, recibieron, ¿qué pasó? Recibieron que el Espíritu Santo, ¿no? Número 1, recibieron el Espíritu Santo. Número 2, les dio poder. Número 3, fueron testigos, ¿verdad? Con resultados extraordinarios. Entonces, en todo hay un orden. No podemos intentar nosotros invertir ese orden, porque ahí es cuando las cosas fracasan y las cosas no son como tienen que ser. Sin el Espíritu Santo no funciona. Primero ellos reciben el Espíritu Santo, después reciben el poder y después fueron testigos del Señor, ¿verdad? Entonces hay un orden que tenemos que respetar, y hay mucha gente que no recibe, o sea que no están convertidos, sino que están convencidos, y en ese convencimiento quieren hacer las cosas y no es como Dios realmente lo manda a hacer. No puedes hacer nada si no estás lleno del Espíritu Santo primero. Ahora, testificar no es, ¿verdad?, mostrar lo que podemos hacer para Dios. Eso no es testificar, lo que podemos hacer. Yo puedo cantar muy lindo, puedo predicar quizás muy lindo, pero se trata, ¿verdad?, sino de mostrar y decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es testificar. Yo soy una nueva criatura en Cristo porque el Señor hizo esto en mi vida, hizo esto en mi vida, hizo aquello otro en mi vida, me transformó, me llenó de su presencia, y no soy más el Enrique que era antes, sino que soy totalmente diferente. Puedo hacer cosas que jamás me imaginaba hacer, porque yo con mis propias fuerzas no lo puedo hacer.
sino que es el Espíritu Santo obrando en mi vida y hago cosas extraordinarias para Él. Y mucha gente puede decir, wow, ¿cómo hace aquello? ¿Cómo hace el otro? No soy yo, es el Señor obrando a través de mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Todos saben perfectamente acá que yo era tartamudo. No hablaba, pero ahora hablo, predico. Y hablo hasta por los codos. Porque el Señor me sanó. ¿Y para qué? Para que predique su palabra. Los dones, los talentos, todas las cosas que el Señor me ha dado, es para su gloria, es para Él. Y yo puedo dar testimonio de Él. No puedo decir, miren qué lindo que canto. Miren que... No, hermanos. Es para decir, el Señor es real. Tengo un testimonio de vida. Fui transformado por su presencia y Él vive en mí, amén. No, sino que para mostrar lo que Él ha hecho en nosotros y lo que va a hacer también a través de nuestras vidas en otras personas. Jesús, en verdad, instruyó a los discípulos para que fueran testigos a las personas, ¿verdad? Y a todas las naciones para que hablaran acerca de ¿quién? De Él. No para decir, miren porque yo, no. Los preparó, los instruyó, ¿para qué? Para que hablaran de Él, para que predicaran de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos queridos. En Mateo 28, ahí, versículo 19, pasaje muy conocido, hablando todo con respecto a este último momento que Jesús tuvo con ellos, ¿no? También hay en los evangelios esos acontecimientos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué pasaje tan hermoso este, hermanos. Yo lo leo y no me canso de leerlo. No me canso. Una de las cosas que les quiero decir, hermanos, cuando uno se convierte, tiene pasión por el Señor, se enamora del Señor, se enamora de lo que Él ama también. Es distinto. Uno realmente ahí refleja que realmente está lleno del Espíritu Santo y que realmente está verdad, enamorado del Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos. Dice, qué difícil que es hacer discípulos. Si el Señor, miren cuántos discípulos tuvo el Señor, 12, ¿no? Y bueno, está, y uno todavía le falló. Pero es difícil hacer. ¿Qué es discípulo? Una cosa es, verdad, que mucha gente conozca al Señor y todo bien, uno anda, pero tener un discípulo, alguien que siga tu visión, que esté al lado tuyo, que permanezca años y que siga, eso es un discípulo, que realmente siga, ¿verdad? Que sea disciplinado, que tenga la misma visión, que camine junto con lo que el Señor le ha mandado a hacer. Qué difícil que es eso. Por eso el Señor dice, rogad, ¿verdad? O también por obreros. Y gente que sea discípulo, habla también de disciplina. Gente que tenga disciplina en las cosas del Señor y que permanezca fiel todo el tiempo. Qué difícil que es. Pero les dijo que debían esperar también, ¿no? Que debían esperar, ¿verdad? Que la venida, ¿no? ¿Se acuerdan que leíamos hoy también? La venida del Espíritu Santo, también les habló de eso, el Señor, que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Lucas 24, 49. Entonces ellos también tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. Vieron que hay un orden, ¿no? Hay que esperar, tiene que venir el Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de su presencia, recibimos poder y después predicamos el Evangelio. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿De dónde viene el poder? De lo alto. Y tenemos que esperar. Dios tiene, ¿verdad?, una labor muy importante para que tú y yo hagamos, ¿verdad?, en su nombre. Tenemos una labor muy importante, un trabajo muy lindo para hacer para el Señor. Pero debemos, ¿verdad?, desarrollar, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Esto se desarrolla a través del Espíritu Santo. A menudo nos gusta cumplir con la tarea. Es lindo cumplir con la tarea, ¿no? Con la labor que el Señor nos manda a hacer. Aunque esto muchas veces significa que mucha gente quiere ir por delante del Señor o se apresuran a cumplir con la labor y no esperan que sea el cumplimiento
¿verdad?, del llamado de lo que Dios les manda hacer. Mucha gente se apresura y no esperan la promesa y el tiempo. Vieron que el tiempo está ¿dónde? En el Señor, en el Padre. Entonces hay que esperar pacientemente en el Señor para que el Señor en el momento indicado nos mande a hacer lo que tenemos que hacer. Pero algunas veces la espera es parte del plan de Dios. Dios ve que si vos no estás esperando, estás como ansioso, así no funciona. Dios tiene que verte que vos estás confiado, esperando en el Señor, sabiendo que el Señor tiene lo mejor y que a su tiempo te va a dar lo que Él te prometió. Y te va a usar de la mejor manera, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿estamos esperando? ¿Estamos escuchando realmente tranquilos ¿verdad?, la enseñanza, la instrucción del Señor completa de Dios, ¿verdad?, que Él tiene elaborado en ese plan perfecto? Porque los tiempos del Señor son perfectos. Y cuando nosotros nos adelantamos al plan y a los tiempos del Señor, ahí es cuando las cosas se complican. Porque no hacemos las cosas cuando teníamos que hacerlas o en el momento indicado. Y Dios tiene un tiempo. Y si vamos juntos, nosotros en ese tiempo caminando juntamente con Él, vamos a ver grandes resultados como pasó con sus discípulos. Ellos esperaron la promesa, ¿sí o no? Eran 120 esperando. En realidad lo que vieron a Jesús subir eran 500, dice. 500. De esos 500 solamente 120. Entonces los que no esperaron se perdieron. La promesa que ellos tenían. ¿Se dan cuenta? De 500 solamente 120 esperaron en el aposento alto. ¿Y cómo estaban ellos? Unánimes, juntos, orando, buscando del Señor, esperando en el Señor. Y en el momento que el Señor quiso, derramó la presencia y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Empezaron todos a hablar en lenguas, ¿verdad?, diferentes. Fueron todos llenos del poder de Dios y fue algo maravilloso. Ahora, solamente 120 experimentaron, los otros no lo experimentaron. Ahora, qué bueno que es esperar en el Señor, amén. Decir conmigo, tengo que esperar en el Señor. Tengo que aprender a esperar en el Señor, amén. Necesitamos el tiempo, ¿verdad?, el tiempo y el poder de Dios para realmente tener resultados eficaces. Entonces es el tiempo de Dios, ¿verdad?, y el poder de Dios que se juntan y realmente ahí suceden las cosas como Dios quiere que sucedan. ¿Se dan cuenta? El tiempo y el poder de Dios. Este versículo que leemos ahora de Hechos 1:8, describe una serie de círculos concéntricos. ¿Vieron cuando uno tira una piedrita así en el agua? ¿Qué hace? Hace círculos concéntricos, ¿no? Cae en un lugar, así empieza, pum, 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 hasta que se agranda. Y uno dice, empieza con algo chiquito, pum. Ahí vemos que cayó la presencia del Señor. ¿Qué hizo? Pum, Jerusalén. Después, ¿qué hizo? Pum, Judea. Después, ¿qué hizo? Samaria. Y después, todo el mundo. Geográficamente empezó el poder de Dios a operar de una manera, ¿verdad?, tremenda, en círculos concéntricos. Ahora, nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de contribuir, ¿verdad?, de alguna manera al círculo ese, ¿verdad?, que se expanda, ¿verdad?, y que se pueda expandir, ¿qué? El amor de Dios para todo el mundo. Que todo el mundo sepa qué hizo Jesucristo, quién es Jesucristo y cuánto les ama. De eso se trata, hermanos queridos. Vemos ahí en Hechos, seguimos, Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pongámonos en ese lugar, hermanos. Dice que ellos lo estaban viendo a Jesús. El Señor lo llevó a ese lugar. Dice que él, no sé cómo sería, quizás un lugar, una planicie, un lugar alto. Dice que Jesús empezó a ascender. Fue alzado, dice que fue levantado. No fue rápido, iba subiendo. Y los discípulos dicen que lo iban mirando mientras él iba subiendo, ¿verdad? Dice que de repente le recibió una nube y se perdió de sus ojos. Ahora, ¿qué acontecimiento único en toda la historia? Ellos estaban viendo una persona de carne y hueso ser ascendida y llevada y perdida entre las nubes. Para ellos habrá sido algo maravilloso poder ver a Jesucristo, ¿verdad?,
a ese hombre que subía y se perdía entre las nubes. Ahora, fue algo importante para ellos, incluso muy impactante para ellos. ¿Vos te imaginás estando ahí, viendo eso? Realmente después ellos no podían tener ninguna duda de que Jesús era Dios y que su morada, ¿dónde era? En el cielo. Eso confirmaba, ¿verdad? Ellos jamás fueron las mismas personas. Después que experimentaron y vieron lo que sus propios ojos pudieron ver. Ahora, yo no puedo entender cómo, se dan cuenta cómo es el ser humano de ansioso, cómo si habían 500 personas, cómo solamente 120, después de ver lo que vieron. Jesús les habló, estuvo 40 días, ¿se acuerdan que habíamos estudiado? 40 días se les presentó a todos, resucitado, ver a un hombre que sabían que había muerto. ¿Te imaginas ver a alguien que estuvo muerto, estar vivo? Y no solamente eso, sino verlo ascender al cielo. Es algo maravilloso. Sin embargo, ¿cómo es el hombre, no? ¿Cómo se distrae fácil? ¿Cómo se pierde fácil? ¿Cómo estar viviendo eso solamente 120? Ahora, no se quedó ahí porque después el Espíritu Santo fue derramado y la gloria de Dios llegó a muchas personas. Porque Pedro enseguida empezó a predicar el Evangelio, y ¿verdad? Y los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, y fue tremendo el mover que hubo, y que sigue todavía creciendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vemos ahí entonces, dice que, y habiendo dicho estas cosas, o sea que el Señor les habló, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que Jesús, luego de haber resucitado, ¿no? Luego de su resurrección, después de estar con ellos 40 días, con los discípulos, Jesús ascendió al cielo. ¿Vieron? Él resucita, ¿qué hace? Habla con sus discípulos y ¿qué hace? Asciende al cielo. Ahora, eso queda registrado para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que ese Cristo que murió en la cruz está vivo, que Él resucitó, que Él fue ascendido, que Él no fue como un hombre normal. Puedes ir a la tumba de David y está sus huesos ahí, o sus cenizas, porque ya ni los huesos están. Está la tumba, pero la tumba está ocupada ahí. Vas a la tumba de Abraham y vas a ver ahí, va a estar su cuerpo ahí, pero si vas a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. Y ese mismo Jesús caminó entre ellos. Y también quiere caminar entre nosotros el mismo Jesús resucitado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Él ascendió. Ahora dice que 2 ángeles se le pusieron al lado, ¿no? Y le dijeron a los discípulos que un día Jesús volvería de la misma forma. ¿De qué forma? De una forma corporal y de una forma visible. Así como lo habéis visto. ¿Cómo se fue? De una forma corporal. No era un espíritu, era el cuerpo de Jesucristo. Carne y hueso. Porque se acuerdan que Él comía. ¿Se acuerdan que le decía: Tomás, poné tu mano, tocá mis manos? Entonces, en esa misma forma corporal, en esa forma visible, Él va a venir nuevamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, esta historia no es casual. No es una historia así porque sí y no, ¿verdad? Y tiene un porqué y un para qué. Todo en la palabra de Dios tiene un porqué y un para qué. Porque está dentro del tiempo de ¿qué? El tiempo del Señor. El mundo corre a través de su tiempo. Hasta a veces mucha gente tiene su propio tiempo y deja a Dios de lado de su tiempo. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar, ¿verdad?, unidos y caminando en los tiempos del Señor. Amén. Ahora, la historia está en movimiento hacia un punto específico. Esta historia está todavía en movimiento hacia un punto específico, que es la venida de Jesucristo, a juzgar, a ejercer autoridad sobre toda la tierra, porque Él se fue, pero viene.
Y este tiempo va en camino al cumplimiento de lo que el Señor dijo que iba a hacer, ¿sí o no? Amén. Nosotros debemos estar listos para la venida sorpresiva del Señor. Tenemos que estar preparados, porque ¿qué dijeron los ángeles? Los ángeles dieron testigo, así como lo vieron, así vendrá nuevamente. No es casualidad, no son palabras tiradas al aire, hermanos. Fueron palabras dichas por ángeles. O sea que los ángeles son reales, están ministrando y también nos están diciendo cosas. Y también podemos estar acá, estamos hablando acá, quizás hay huestes angelicales que nosotros no las vemos, pero están acá escuchando la palabra de Dios. Dice que ellos aprenden de nosotros también. Lo que el Señor nos revela a nosotros, porque nosotros tenemos revelación directamente del Padre. Y los ángeles están escuchando y dicen, wow, qué tremendo, esto yo no lo sabía. Porque nosotros tenemos el privilegio como hijos de Dios, tener una revelación especial que ni siquiera los ángeles pueden tener. Es tremendo esto. Pero también ellos, acá, les enseñan cosas, como también nos pueden también a nosotros enseñar, explicar cosas que tenemos que hacer y que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y le dijeron, así como lo vieron, así va a venir. Gloria a Dios. Vemos acá, miren, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento. Hablando con respecto a esto, ¿no? A la venida del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice el día, Primera de Tesalonicenses 5:2. Habían dos ahí. Bien, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor, que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Dice que ustedes sabéis cómo, perfectamente. Nosotros la iglesia no sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguien está esperando un ladrón en la noche? No, el ladrón viene y viene en cualquier momento. O sea, viene cuando hay oscuridad, cuando está todo el mundo distraído o descansando. Ahí viene, va a ser el día que venga el día del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina, como en los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vieron? Nosotros, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Los que están en tinieblas, en oscuridad, no van a saber. Pero nosotros estamos en luz, estamos con el, ¿verdad? El Padre de las luces, con el Señor que es luz. Él nos va a alumbrar y nos va, ¿verdad? Sabemos, tenemos que estar como atentos, velando. Porque Cristo viene, no nos va a tomar como sorpresa. Porque sabemos que viene. El mundo le decís, mira que Cristo viene. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No tienen ni idea. No tienen ni idea. Pero vos y yo sabemos y tenemos que ir ¿qué? A decirles que Cristo viene pronto. Y que todo esto va a pasar. Esto va a ser todo consumido, no va a quedar nada. Va a ser todo pasado por fuego, no va a quedar nada. La casita preciosa que tenés, el autito hermoso que tenés, todos los lujos, toda la linda ropita que tenés. No va a quedar nada. Nada. Lo único que queda, ¿verdad?, es la salvación y la vida eterna en Él. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero ¿para quién? Para nosotros, para los hijos del Señor, para los que estamos esperándolos, para aquellos que no nos va a tomar por sorpresa. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. En Hechos 1:11 me sorprende esta frase, miren, ahí, terminando ahí con este versículo, ¿no? Con este capítulo ahí, Hechos 1:11. Vieron que los ángeles le dijeron, esto a mí me sorprendió, los cuales los ángeles le dijeron, varones de Galileo, ¿por qué miráis? Estáis mirando el cielo. Le hacen esa pregunta, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. O sea, la pregunta es, ¿por qué siguen mirando ahí, se quedan parados y saben que Él viene pronto? Está resumiendo en un segundo lo que va a suceder. Así como vino, o sea, está diciendo, no se queden parados ahí, no se queden quietos, eso es lo que está diciendo. Contemplando el cielo. Sino que dice, bueno, trabajen, estén encendidos, haciendo, ¿verdad?,
difundir el Evangelio, predicando el Evangelio, para que otros reciban las grandes bendiciones de Dios. Hay cristianos, hermanos, que están siempre mirando el cielo y mirando las nubes. Algunos están en las nubes. Vive en las nubes, están así. Y el Señor dice, y los ángeles tienen que decir, muchachos, ¿por qué están mirando para arriba todo el tiempo? Es tiempo de moverse, eso está diciendo, es porque Cristo, así como lo vieron, viene. ¿Se dan cuenta cómo resume el mensaje? Le está diciendo a los que están ahí, a los creyentes, muchachos, dejen de mirar para el cielo. Hay gente que vive así adorando en el cielo, vive en el tercer cielo, y acá abajo es un caos. Su familia es un desastre. Pero ellos están como, ¿no? En la nube, ahí en la nube. Eso está diciendo. Hermano, no vivan en la nube. No vivan mirando siempre para el cielo. Tenemos que predicar el Evangelio. Jesús les acababa de decir, ir por todo, y se recibiréis poder, ¿para qué? Para que sean testigos, para que hablen de Jesucristo, no para que se queden parados mirando al cielo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Marcos 16, 15. Yo tendría que haberle puesto el mensaje acá, bajá de la nube, hermano, bajá de la nube. Tendría que haberle puesto el nombre. Bajá de esa nube y predicar el Evangelio. Marcos 16, 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo te pregunto, ¿vos sos predicador? ¿Sos predicadora? Te pregunto, a ver, ¿cuánto me responde que sí o que no? ¿Son predicadores? Yo siento que sí. ¿Vos sos predicador? ¿Sos predicadora? ¿Son predicador? Sí, yo siento que sí. ¿Sos predicador? Bueno, acá dice. No dice, no, los pastores, acá dice solamente los pastores somos predicadores o no. No. Dice, id, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar? Es hablar de Jesús, es testificar de Jesús. Somos todos predicadores. Por supuesto que sí. No soy solamente yo. Les habló a todos. No dice a los pastores, a los apóstoles. No. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Somos todos predicadores. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Acá dice ir. ¿Dice quédense quietos mirando la nube? No. ¿Qué significa ir? Es una acción. Tenemos que moverlo. Y también, ¿qué es? Es una orden. Es una orden. Las últimas palabras de Jesús dijo, vayan, prediquen. No es si quieren, o si se sienten bien hoy, o si, no sé, si no les gusta, no lo hagan, muchachos. No, quédense tranquilos. Ay, pobrecito, hacía mucho frío de mañana. Ay, no, hermano, no. No, porque aquella persona capaz que te va a mirar mal, por las dudas no vaya, no le prediquen. No, hermano, a todo el mundo, a toda criatura, dice. No dice a todo hijo, dice a toda criatura, que el Señor lo creó para que sean hijos, para que reciban al Señor. Vos y yo somos hijos del Señor y somos predicadores. Ya te vas de acá sabiendo que sos un predicador. Decís, yo soy un predicador, yo soy una predicadora. Créelo, porque el Señor dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Jesús nos da una orden. No es si vos querés o no querés. No sé si te queda claro esto. No es si vos querés o no querés, o si vos lo sentís o no lo sentís. Es una orden. Andá y predicá el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, es el deseo del corazón de Dios. Que quizás, yo no sé cómo lo habrá dicho ahí, lo habrá dicho con sus propias palabras, cómo habrá sido sus ojos, cómo habrá sido, pero cómo le habrá dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quizás tocado Jesús, capaz que con ese amor que solo Él puede derramar. Hermano, Él murió por nosotros. Él derramó su vida en la cruz. No solamente por vos, no crea que tenés coronita. Por todo el mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y si vos amás a Dios, si tenés realmente el Espíritu Santo en tu vida, si estás lleno de su presencia, tenés que amar lo que Él ama. Y ¿verdad? Y hacer, por lo menos, tomar carga en el asunto. Y decir, yo voy a ir a predicar el Evangelio porque a Jesús le costó. Porque Jesús tanto amó al mundo y tanto me amó a mí, que lo que menos puedo hacer yo
es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque así como se fue, ya pronto va a volver. Y va a venir a juzgar. Y sabes que el juicio empieza primero por casa, porque el Señor te va a decir, yo te dije a vos que tenías que hacer algo y no lo hiciste. Hermano, el Evangelio, como les digo, tiene, ¿verdad?, esos círculos concéntricos que les decía, ¿no? Pero dice, ir y predicar a todo el mundo. Empezó, ¿verdad?, por Jerusalén y siguió por todo el mundo. El Evangelio todavía no está completo predicado hasta que vos, yo sé que en tu casa vos también tenés gente que todavía no conoce a Jesús. Y no está completo hasta que vos no le prediques a la gente que está a tu lado. O sea, no llega a estar completo hasta que realmente vos le prediques la verdad a tu vecino, en tu trabajo. No está completo hasta que Jesús, ¿verdad?, te use para predicar a todo el mundo. Hoy estamos predicándole acá a todo el mundo a través de las redes sociales. Gloria a Dios por eso. Pero es como que todavía no terminamos, porque Cristo viene pronto todavía. El tiempo todavía no. O sea, queda poco, porque Cristo viene pronto. Y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Si amamos realmente a Dios, es lo que más tenemos que hacer. Ocuparnos más de lo de Él que de lo nuestro. Estamos muy ocupados en las cosas nuestras, corriendo alrededor y ocupándonos de nuestro reinito, cuando tenemos que ocuparnos del reino del Rey de Reyes y del Señor de Señores, hermano. Ocupándonos y corriendo atrás de otras cosas, cuando realmente a nuestro alrededor mucha gente se está yendo, y sabemos bien que se está yendo al infierno. Y Cristo vino a dar vida y vida eterna, salvación. Y pronto Él viene nuevamente, hermanos. Amén. Por eso este mensaje es que Jesús ascendió, pero que pronto viene por su iglesia. Amén. Vamos a orar.